Hola, muy buenas tardes, estimado catedrático Guillermo Branch. Mi nombre es Jenny Guevara. Soy estudiante de la carrera Ingeniería Industrial en nuestra querida Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la clase de filosofía. Hoy tengo el honor de presentarles esta exposición individual sobre un tema que considero absolutamente fascinante y que toca la fibra más íntima de nuestra existencia. Me refiero al vitalismo, o como históricamente se le ha llamado el problema de la vida. A menudo nos pasamos el día corriendo de un lado a otro, estudiando, trabajando, usando el celular, pero rara vez nos detenemos a hacernos la gran pregunta: ¿qué es realmente estar vivos? ¿Somos simplemente un conjunto de reacciones químicas o biológicas funcionando en cadena o hay algo más? Precisamente de esa duda, de esa rebeldía ante lo puramente mecánico, nace la corriente filosófica que hoy vamos a explorar. Para comprender el vitalismo, primero debemos situarnos en su contexto. Esta corriente surge con fuerza entre el siglo XIX y el siglo XX, como una protesta directa contra el mecanismo científico. ¿Qué nos decía el mecanismo? Nos decía que el cuerpo humano y todo lo que tiene vida es como un reloj y camina. Pero los filósofos vitalistas se levantaron y dijeron: no, eso no es suficiente. Ellos afirmaban que la vida no se puede reducir a una suma de procesos físicos o químicos. Hay una fuerza irreductible, una chispa, un dinamismo que escapa de los laboratorios. Por eso, el vitalismo define la realidad no como algo estático que se pueda congelar en una fotografía, sino como un proceso en constante cambio y evolución. Es lo que los filósofos llaman el devenir. Nada en la vida es fijo, todo fluye. Y aquí viene el punto más controversial de esta corriente: el irracionalismo. Los vitalistas no odiaban la ciencia ni la razón, pero sostenían que la lógica racional pura y abstracta es fría y limitada. No puedes entender la posición de un artista, el dolor de una pérdida o la alegría de estar vivo, usando únicamente ecuaciones matemáticas o lógicas rígidas. La vida se entiende viviéndola, no solo pensándola. Para profundizar aún más, hagamos un paralelo muy sencillo entre el vitalismo y el racionalismo o positivismo, que eran las corrientes dominantes de la época. Por un lado, el racionalismo nos dice que todo lo real debe ser medible, comprobable y explicable a través de leyes universales, ese reino de la mente matemáticas. Para el racionalista, si algo no se puede medir, casi pierde su valor científico. Pero por el otro lado se planta el vitalismo y nos recuerda que la vida es una realidad radical. La vida es lo primero que experimentamos antes de ponerlos a teorizar sobre ella. Para los vitalistas, las herramientas principales para conocer el mundo no es la fría deducción de laboratorio, sino la intuición y la vivencia. Pensemos en un ejemplo muy personal. Un científico puede estudiar detalladamente la composición del agua y las reacciones cerebrales. Cuando escuchamos música, eso es racionalismo, pero la sensación de paz absoluta al ver el mar o la emoción que nos hace llorar al escuchar nuestra canción favorita es el vitalismo. Esa experiencia viva es lo que esta corriente defiende como la verdad
más real de nuestra existencia. Como toda gran corriente del pensamiento humano, el vitalismo no fue definido por una sola mente, sino por un grupo de titanes intelectuales que de distintos países y perspectivas llegaron a conclusiones similares. Hoy quiero destacar a tres de ellos. En primer lugar tenemos a Friedrich Nietzsche en Alemania. Nietzsche es sin duda el más apasionado e iconoclasta de todos. Para él, la vida se resume en un concepto clave, la voluntad del poder, que no es el deseo de dominar a otros, sino el impulso de autosuperarse constantemente. En segundo lugar tenemos a Henri Bergson en Francia. Él, él acuñó un término bellísimo que ha quedado grabado en la historia de la filosofía, el elan vital o el impulso vital. Bergson nos explica que la evolución no es azarosa ni puramente física, sino que está impulsada por una fuerza creadora interna que nos empuja a la novedad. Y finalmente, cabe mencionar al filósofo e historiador alemán Wilhelm Dilthey. Él enfocó el vitalismo desde la historia y la ciencia del espíritu. Dilthey nos decía que el ser humano no se puede entender de la misma manera que entendemos a una roca o a un planeta en el espacio. El ser humano tiene historia, tiene experiencias internas acumuladas y para entenderlo hay que comprender su vivencia histórica. Dediquemos un momento especial a Friedrich Nietzsche, porque su filosofía vitalista es una de las más influyentes en el pensamiento contemporáneo. Para Nietzsche lo es el valor supremo. Él tiene una frase que resuena con mucha fuerza. La vida es aquello que tiene que superarse a sí mismo una y otra vez. Ni- Nietzsche criticó durante a toda la metafísica tradicional, a la religión de su época y a los sistemas morales, que según él intentaban adormecer al ser humano. Debe amar su destino, abrazar la vida con sus dolores y sus alegrías, y convertirse en un creador de sus propios valores. Aquí es donde entra la voluntad de poder. Muchas veces este concepto se malinterpreta como tiranía o fuerza bruta, pero en realidad a nivel personal a la fuerza vital del crecimiento es el deseo de no conformarse con la mediocridad, de romper con los moldes impuestos de la sociedad y de atreverse a vivir con autenticidad. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos viviendo realmente nuestra propia vida o solo estamos siguiendo el guión que otros escribieron para nosotros? Para finalizar, es importante que nos preguntemos, ¿por qué sigue siendo importante el vitalismo hoy en día? ¿Es solo teoría guardada en los libros viejos? Definitivamente no. En nuestro siglo XXI, un mundo hiperconectado, rodeado de pantallas, de algoritmos de inteligencia artificial y de una rutina que a veces nos robotiza, el vitalismo es un grito de alerta que nos devuelve a nuestra humanidad. Hoy vemos su legado directo en áreas cruciales como la biótica, que luchó por proteger la dignidad de la vida humana frente a los excesos de la manipulación tecnológica. La psicología humanista, que nos invita a buscar el sentido de nuestra existencia basándose en nuestras emociones y vivencias reales. La defensa de nuestra individualidad,
En un mundo masificado, el vitalismo nos recuerda que cada vida es un experimento único e irrepetible. La gran lección que llevo personalmente de esta corriente y que espero haberles transmitido hoy es que es que existir no consiste únicamente en dejar pasar los días o ser gobernados por la pura lógica del sistema. Vivir es una experiencia vibrante, un proceso creador y sobre todo una hermosa responsabilidad. Muchas gracias.